Ahora, hoy no vamos a hablar de la atalaya, hoy vamos a hablar de la voz de Dios. Vamos a estudiar acerca de la voz de Dios y cómo el Señor advertía a su pueblo Israel, y nosotros podemos entender también de qué manera el Señor nos habla a nosotros. Y lo vamos a hacer de una manera muy gráfica, utilizando algo que los atalayas en los tiempos de Israel tenían. No solamente ellos, sino también los sacerdotes, los levitas, aquellos que Dios había puesto como voceros, como atalayas, como vigilantes, como instructores del pueblo de Dios. Y lo que ellos tenían era algo similar a esto. Esto es un shofar, ¿vale? Es una trompeta o una bocina. En la Biblia aparece llamado de diferentes maneras, pero es un instrumento musical también que se utilizaba en diferentes momentos y que tenía como objetivo principal hablar al pueblo, enviar un mensaje al pueblo de Dios. Y este estudio tiene como título el shofar, la voz de Dios para ti y para mí hoy día. Mirad, ¿cuántos de nosotros creemos que lo controlamos todo o casi todo? Conscientemente no lo creemos, pero vivimos a menudo como si fuera así, como si tuviéramos el control. Ahora, la palabra nos enseña que quien tiene siempre la última palabra es el Señor. Amén. Tiene la primera y la última. Él es quien establece los tiempos para nuestras vidas. Y qué importante es para nosotros comprender esto. Como os decía, en el Antiguo Testamento, vamos a ver muchos versículos que nos hablan de ello, Dios hablaba al pueblo, evidentemente a través de los profetas, pero cuando había algo importante que anunciar, había que convocar a la nación o advertir a la nación de un peligro, el Señor utilizaba a los atalayas, a los levitas, a los sacerdotes, y llamaban con este, que es un modelo chiquitico, los hay mucho más grandes, mucho más largos, para mandar su voz al pueblo. Esto está hecho es natural, es de un cuerno de un carnero, ¿vale? O de un antílope, depende de la especie de animal del que se haga, y se utiliza, como digo, para emitir un sonido fuerte y profundo, que a campo abierto se puede escuchar casi a kilómetros. Si hay viento, el viento puede llevar este sonido casi a kilómetros. Y lo que este sonido emite son diferentes tipos de alarmas, de voces. Y cuando pensamos en esto debemos pensar en la voz del Señor. Porque Dios no nos habla siempre de la misma manera, ¿verdad? Hay veces que el Señor nos habla con un silbo apacible, pero otras veces tiene que gritarnos porque no nos enteramos. A menudo nos habla con dulzura como ese buen padre que Dios es, pero hay ocasiones donde tiene que hablarnos con firmeza y determinación porque parece ser que nos cuesta entender lo que el Señor nos habla. En ocasiones nos llama a esa comunión íntima con Él, a que nos acerquemos, pero otras veces, como veremos, nos llama al arrepentimiento. Bien, pues hoy vamos a estudiar las 4 voces de Dios a través de los 4 sonidos del shofar. Algo que, como está en el Antiguo Testamento, nos sirve como un ejemplo, un tipo, un modelo físico para entender una verdad espiritual. Y la primera voz que el Señor le daba al pueblo era la tequiá. Por favor, Leire. Es decir, la trompeta. Esto era un sonido de una sola nota, de una duración media, ni mucho ni poco. Una sola nota. Vale, voy a intentar hacerlo sonar. Si me sale una cosa rara, llevaba meses sin utilizarlo, tenía guardado, pero voy a intentar hacerlo sonar y que suene como debería sonar, ¿de acuerdo? Tristemente esto va a quedar grabado, o sea que más de uno se reirá después en casa. Aquí intentad ser buenos conmigo, no va a hacer mucho ruido, Rigo, no te preocupes, lo voy a hacer con precaución, que tenemos vecinos arriba y no vayan a pensar que el Señor está volviendo y se asusten. Pero como decía, esta es una trompeta, una sola nota con una duración media, ¿vale? Y debería sonar más o menos algo como así. Hay que poner un poco de cara rara, ¿eh? O sea que... ¿Vale? Algo así, ¿vale? Esta voz estaba destinada a llamar al pueblo a actividades cotidianas. Por ejemplo, ¿sabéis que el pueblo tenía el mandamiento de descansar
el séptimo día. Bueno, pues cuando el pueblo era llamado al Shabbat, los levitas, los sacerdotes, se ponían en Jerusalén, en el pináculo del templo, o cuando estaban en Silo, o en cualquier lugar donde estaba el pueblo reunido, los levitas llamaban y decían, se acabó, el sol está a punto de ponerse, comienza el Shabbat, dejad de hacer todo lo que estáis haciendo, porque es el día consagrado para descansar y para estar con el Señor. Anunciaba también los festivales, veis que el pueblo judío tenía muchos festivales, y también se utilizaba para convocar o empezar la batalla. Si leemos, por ejemplo, en Jueces 7:19, podéis apuntarlo y lo leéis en casa, dice que llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento. Gedeón y 100 hombres a un extremo. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y dice que tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Es decir, en una mano llevaban el shofar, soplaban, y en el otro lado tenían cántaros, y todos juntos a la vez. Imaginaros el ruido que hace, el sonido que emite uno solo, imaginaros 100 sonando todos a la vez, a pleno pulmón, en medio de la noche. El susto que se llevó el ejército enemigo. Es más, esto fue suficiente para que el enemigo fuera derrotado. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios y Gedeón obedeció a la voz del Señor. Se utilizaba para empezar una batalla y también se utilizaba esta voz para la coronación de un rey. Leemos, por ejemplo, que cuando se coronó a Salomón, dice que tomando al sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y dice, y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. De hecho, el hermano de Salomón, que se había autoproclamado rey, estaba en otra parte de la ciudad, y el hombre y sus convidados oyeron. ¿Qué es ese estruendo? ¿Qué es lo que está pasando? Se escucha trompeta. Y era la... Te están llamando, Jenny. Y eran las trompetas que los sacerdotes estaban sonando en la coronación. Hermanos, cuando Dios hablaba de esta manera, los soldados o el pueblo debía dejar todo lo que estaban haciendo y acudir o a la celebración, a la coronación o al campo de batalla. ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta voz, de esta primera voz de Dios? Bueno, primero que Dios sigue hablando, ¿verdad? ¿Dios sigue hablando? ¿A ti Dios te habla? A mí me habla todos los días, de muchas maneras, principalmente a través de su palabra, pero también su Espíritu Santo. Y las propias circunstancias en ocasiones nos hablan. Entonces, si el Señor sigue hablando, al igual que la nación de Israel, también nosotros hoy debemos seguir estando atentos y reconocer esa voz que nos llama a descansar. Esa voz que nos llama a acudir al Señor para ser sanados, para ser levantados, para ser restaurados o simplemente para celebrar. Hay viernes, o hay miércoles, o hay domingos que uno está en casa y dice, ay, hoy me quedaría en casa. Hoy no iría a la iglesia. Pero de repente hay una vocecilla ahí, a partir de ahora tú vas a ver un cuerno que te está llamando, que te dice, no, no es momento de quedarse en casa, hay que ir a celebrar. Hay que ir a celebrar con el pueblo, hay que ir a celebrar con tus hermanos. No es tiempo de la pereza, no es tiempo de la apatía, no es tiempo de dedicárselo a otras cosas. Tenemos toda la semana y muchas horas al día para las cosas nuestras o terrenales. Pero hay ciertas horas, ciertos momentos, ciertos espacios que Dios ha diseñado y nosotros hemos entendido que son necesarios para que juntos le adoremos, celebremos el nombre del Señor o acudamos a la oración. Amén. Así que cuando el Señor lanza esta voz, que es una voz constante, no es una voz que asusta, no es una voz tampoco imperceptible, pero es, como hemos escuchado, una sola nota, duración media, y reconocemos que el Señor nos está llamando. Amén. Así que permíteme un consejo, que me lo doy a mí mismo cada día. Cuando el Señor te habla, deja lo que estés haciendo. Deja de hacer... Hombre, si estás conduciendo no te pares en medio de la autopista. Pero me refiero a que cuando el Señor te habla, deja de hacer lo que estás haciendo, escucha atentamente y obedece su voz. Obedece su voz. Porque como estamos estudiando y recordando en estas últimas semanas, Dios no bendice las buenas intenciones. Dios bendice la obediencia. El Señor sigue hablando. Amén. Y esa trompeta de Dios sigue sonando cada día por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de la voz de Dios que nos habla, que nos toca, que nos alcanza, como lo hacía con la nación de Israel. La segunda voz
se llama teruaj en hebreo. Y esto sencillamente es la alarma. Es una voz de alarma que los atalayas, los levitas, los sacerdotes conocían y debían sonar para anunciar, como hemos leído en Ezequiel 33, la presencia de un enemigo o incluso cuando se acercaba una catástrofe meteorológica. Podía haber tornados, una tormenta que estaba a punto de destruir las cosechas, o un granizo que podía dañar el ganado o las personas que estaban en el campo, un huracán, cualquier cosa que podía estar sucediendo, también esta voz debía sonar. Y esto consistía en una serie de notas o series de notas muy rápidas y cortitas. Voy a intentar hacerlo, ¿vale? A ver cómo me sale. El primero no salió mal del todo, ¿verdad? A ver si no quedó mal ahora. Si os fijáis, este tipo de sonido nos pone nerviosos, ¿eh? Es como, para. Como, qué estrés. Bueno, es que es una voz de alarma. Yo no lo he hecho completamente como debería ser con notas mucho más cortitas, más repetitivas. Lo que pasa es que estoy desentrenado. Pero es una voz que dice, uy, aquí pasa algo. Hay un peligro que se acerca. Hoy día el sonido de Dios es dado por la profecía. La profecía escrita, puesto que tenemos, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, la profecía más segura, la cual es como una antorcha, y a la cual hacemos bien en hacer caso, en acudir, porque alumbra nuestro camino. Cuando hay enemigos, cuando se avecinan catástrofes o cuando tenemos que tomar una decisión importante, la voz de Dios está siempre ahí a través de su palabra. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 14:8, también el apóstol Pablo está haciendo alusión a esa trompeta de Dios, a esa voz profética que debe manifestarse en medio de la iglesia a través de los dones. Los dones de profecía, los dones de conocimiento, los dones de ciencia, los dones de lenguas y su interpretación. Esas palabras que Dios da al pueblo para advertir, para corregir, para enseñar, para recordar. Dice en 1 Corintios 14:8, podéis apuntarlo si queréis para leerlo después, yo lo voy a leer ahora, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, la voz de Dios es reconocible y debemos aprender a reconocerla. Así como los levitas, los atalayas, debían dar el sonido exacto de lo que querían transmitir al pueblo. Y si se equivocaban, hemos leído en Ezequiel 33, o no daban la alarma, dice que si alguno perecía, Dios le iba a demandar la sangre de ese hombre o de esa mujer al atalaya. El Señor sigue hablando. ¿Amén? La pregunta es, ¿están nuestros oídos atentos a la voz de Dios? ¿Estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir? ¿O estamos más interesados en acallar esa voz? Porque a veces nos molesta, nos inquieta o incluso nos asusta. Yo me pregunto por qué hay creyentes a quienes la voz de Dios les asusta. ¿A ti te asusta la voz del Señor? A mí no. No siempre me dice cosas agradables. Y no porque sean malas. Lo que me dice Dios es bueno. Lo que pasa es que a mí me desagrada porque mi voluntad no siempre está alineada con la suya. Y creo que también te pasa, ¿verdad? Pero no asusta la voz de Dios porque es la voz de un padre. Es un padre bueno. Que sí, nos incomoda, como yo le incomodo a mis hijos a veces cuando les digo cosas que no les gustaría escuchar. Pero como soy su padre, les quiero y ya tengo un camino recorrido, les instruyo para que les vaya bien en la vida. Pues así el Señor con nosotros. La profecía tiene que ser probada. Nosotros no juzgamos al profeta, juzgamos la profecía a la luz de la profecía más segura, que es la Escritura. Pero con esa expectativa de que Dios sigue hablando a su pueblo, nos sigue hablando. Entonces tenemos la primera trompeta, que es una trompeta de convocación, es lo que escuchamos constantemente. Cuando pensamos en Dios, Dios nos está hablando. Cuando meditamos en su palabra, el Señor ya nos está hablando. Y lo hace con dulzura, una voz constante, amable, que simplemente como es la voz de un amigo, con quien hablamos, con quien charlamos y nos transmite todo aquello que es necesario escuchar. Esta segunda voz es esa voz de alarma.
esa voz que necesitamos tener siempre los oídos atentos, porque hay peligros, hay enemigos que tú y yo no vemos, ¿verdad? Hay enemigos que no somos capaces de identificar. Y necesitamos reconocer esa voz de alarma que nos pone nerviosos, que nos alerta, que nos pone, no digo a la defensiva, pero, oye, atentos, ¿eh? Y que además nos permite reaccionar. Amén. Así que el consejo que el Señor nos da con esta voz es que no acallemos su voz cuando Él nos advierte. Llegan las fiestas del barrio, llegan las fiestas del pueblo. Y no está mal ir a pasear y subirnos a las barracas y comprarnos unos dulces. Y está bien participar con las personas y también dar la oportunidad de que Jesús pueda llegar a esas personas. Ahora, imagínate que llegan las 11 de la noche y es hora de ir a casa a cenar, pero te apetece quedarte un ratico más. Y de repente empieza el Espíritu Santo, mira, mejor que te vayas para casa. Este ya no es un ambiente para ti. Ya no es un lugar donde debas sentirte cómodo. Porque los hijos de Dios no deberíamos sentirnos cómodos en las tinieblas, en la oscuridad. Y entonces el Espíritu Santo empieza a inquietarte, pero tú y yo que decimos, bueno, no pasa nada. Pero hay algo aquí dentro que nos... Es esa trompeta de Dios que nos está diciendo. Peligro, peligro. Porque lo que hoy parece normal, si lo normalizamos, llegará un momento en que se convertirá en un enemigo silencioso, invisible, que nos atrapará. El Señor no le dijo a Timoteo que no bebiera vino. Le dijo que usara un poquito de vino por causa de sus enfermedades. Nunca el Señor enseñó que es malo beber alcohol. Dijo que es malo y es pecado, ¿qué? Emborracharse, embriagarse. Pablo decía, todo me es lícito. Ahora, ¿todo me conviene? No. Si para ti probar una gota de alcohol ya te va a llevar a emborracharte, no la pruebes, ni te acerques al alcohol. Si para ti acercarte a un bar o a una fiesta te va a suponer que se te va a ir el cuerpo, ya el espíritu bachatero va a empezar a manifestarse, pues no te acerques a la fiesta. Porque yo puedo estar en una fiesta y ver a un montón de gente bailando, a mí no me supone nada. Y un montón de gente bebiendo, a mí no me supone nada. Pero habrá otros que se les vaya el body, ¿eh? Empezarán ahí a... Os reís porque os pasa, ¿eh? No a todos, pero a algunos seguro. Ahora, puede estar en el trabajo. ¿Cuántas veces estamos en el trabajo y se presentan situaciones de riesgo? Porque tenemos compañeros que no tienen temor de Dios porque no conocen al Señor. O los jóvenes en los estudios, en el instituto, en la universidad, en el colegio. Y vivimos rodeados de personas que no conocen al Señor, no tienen temor de Dios. Y algo que parece inofensivo de repente nos produce un voz de alarma. Voz de alarma. Bueno, pues debemos escuchar esas voces. Chicas, con esos jóvenes tan guapos que tienen de nombre fulanito y de apellido filisteo, o filisteas, como Dalila, tan guapas ellas, tan galanes ellos, con palabras tan bonitas. El diablo está detrás de esas personas. Está detrás de esas personas. Nunca deberíamos sentirnos cómodos cuando el Señor nos está diciendo, cuidado, cuidadín. Bueno, para las chicas jóvenes y las no tan jóvenes solteras, que el diablo se viste de Prada, acordaros. Hermanos, hermanas, nunca debemos estar tan ciegos como para aparecer desprotegidos cuando llega el enemigo. Dios sigue hablando. Amén. Y la voz de alarma del Señor sigue manifestándose. La tercera voz que vamos a ver es la voz Shevarim o Shevarim. ¿De acuerdo? Y esta es una que el pueblo nunca quería escuchar. ¿Vale? Esta voz es completamente diferente al resto de sonidos y no sé si me va a salir por el tipo de voz, porque es un sonido triste. Es un sonido triste, roto, de duración media. Y este sonido era el sonido que el pueblo nunca quería escuchar, porque significaba que Dios había hablado al profeta y el Señor no estaba contento con el pueblo. Había pecado en medio del pueblo. Y el pueblo debía acercarse al Señor, se fuese al templo o al tabernáculo, y arrepentirse.
debería haber salido un poquito más grave, no tan agudo. También depende del tipo de shofar, cuando son más grandes salen más graves. Pero es un sonido triste. Es un sonido que compunge. Un sonido casi como un mordisco en el alma. Este es un llamado al arrepentimiento. Y fijaros, a este llamado nadie del pueblo podía faltar. Nadie del pueblo podía faltar. Había que dejar cualquier cosa que estuvieses haciendo, en el trabajo, en la casa, donde fuera, y acudir a la convocación. Este es un sonido que se oye hoy día en Israel, después de 3000 años. Se sigue escuchando el día del Yom Kippur, el día de la expiación. De hecho, leemos en Oseas 5:8, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Aben, tiembla, oh Benjamín. Y leemos también en Joel capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Es decir, está hablando de una trompeta que se escuchaba a menudo en la tierra de Israel, pero es una trompeta que sonará el día futuro, porque Joel nos está hablando de un día futuro, el día terrible del Señor. Ese día glorioso en que Dios vendrá a establecer su justicia sobre la tierra. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, pruébese cada uno a sí mismo. Lo leemos cuando estamos delante de la mesa del Señor, ¿verdad? Pues esa misma voz de Dios que nos está diciendo, debes arrepentirte, debes arrepentirte. No porque hayas perdido la salvación, sino porque el arrepentimiento es la evidencia de un corazón que vive rendido a los pies del Señor. Un corazón que reconoce su necesidad de perdón, su necesidad de ser restaurado, de reconciliación con el Padre. Un corazón que sabe que, aun no queriendo, no siempre hace las cosas bien, ¿verdad? Es esa voz que tenemos por dentro, esa tristeza de la que nos habla el apóstol Pablo, que es para arrepentimiento y no para muerte. Venía hablando con mi hijo antes de venir a la iglesia. Hablamos precisamente de esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento y el remordimiento? ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? ¿Sabéis? El arrepentimiento verdadero nos lleva a cambiar, a pedir perdón y a cambiar. Pero a cambiar. Somos limpiados y nos proponemos a cambiar. ¿Saben lo que hace el remordimiento? El remordimiento produce culpa, produce condenación, pero no trae cambio. No trae cambio. El remordimiento no trae cambio. Y tenemos un ejemplo en Judas. ¿Os acordáis de Judas? ¿Judas qué hizo? ¿Se arrepintió de lo que había hecho? No, no se arrepintió. No se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, hubiera corrido hasta Jesús, se hubiera postrado a los pies y dice, Señor, por favor, perdóname, perdóname, me he vuelto loco, he sido un insensato, no pensaba que iba a pasar esto. Perdóname. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Lo hubiera perdonado. Pero Judas tuvo remordimiento. Y el remordimiento es orgullo. El remordimiento es orgullo porque nos impide pedir perdón. Nos impide pedir, solicitar, clamar por una oportunidad. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó. Se ahorcó. Y esto le pasa incluso a algunos creyentes, espiritualmente hablando. Se están ahorcando todo el tiempo. Porque en vez de acudir a Jesús, ¿qué hacemos? Ay, Señor, las rimitas de cocodrilo, ¿no? Pero no cambiamos, porque no hay un verdadero arrepentimiento. En cambio, cuando escuchamos esta voz, cuando viene esa tristeza que sale, que fluye del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, esa tristeza, dice la palabra de Dios, que es para vida. No es para muerte, es para vida, para un cambio, para una transformación. Amén. Hermanos, a menudo nos acercamos a las cosas espirituales con prisa. Estamos haciendo muchas cosas. Señor, en el nombre de Jesús, para. No, hay que tener reverencia delante del Señor. Sí, que somos como hijos confiados, ¿no? Con mis hijos, yo estoy haciendo cualquier cosa en casa y les da igual, ellos vienen y me preguntan, entran en la habitación, estoy en el baño, ahí hablando con Roca y se ponen los tres a hablarme ahí. Digo, pero hay un poco de intimidad, por favor, Por favor, está bien que seamos familia, pero cada uno un poco de espacio, ¿no? Bueno, hay confianza. Y a veces con el Señor, tú y yo, ¿a que somos así?
Vamos como una pelota rebotina. Ping, pong, Señor, y nos vamos. Señor, y nos vamos. O me pasa solo a mí. Pues está bien que tengamos esa confianza con el Señor, pero cuando se trata de escuchar una voz que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a la confesión de pecados, que nos llama a la reconciliación, para ser sanados, para ser levantados, para ser reedificados, para ser ubicados de nuevo en el lugar que nos pertenece, que es junto al Señor. No podemos ir con prisa, debemos ir con mucho cuidado, con mucha atención. Eso fue lo que hizo Pedro. Por eso la diferencia entre Pedro y Judas. Judas se perdió porque no se arrepintió. En cambio, Pedro dice que cuando negó a Jesús y Jesús lo mira, dice que salió del lugar donde estaba, no pudo resistir la mirada de Jesús. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente. Pero ¿dónde estaba Pedro cuando Jesús lo buscó? En el lugar de la oportunidad. Por eso leemos también el Evangelio de Juan, ¿no? Como se acerca y dice, Pedro, ven conmigo. ¿Tú me amas? Y Pedro estaba arrepentido. Decía, Señor, yo te quiero. No te estoy preguntando si me quieres, Pedro. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te quiero mucho. No te estoy preguntando si me quieres mucho. Te estoy preguntando, ¿tú me amas, Pedro? Y Señor, yo te amo. Tú sabes todas las cosas. 3 veces pecó Pedro, negando a Jesús. 3 veces Jesús le dio la oportunidad de ser restaurado y perdonado. Entonces, cuando el Señor nos llama con su voz, con esa voz que nos entristece, no debemos huir. No debemos huir, debemos acercarnos a Él con mucho cuidado, con reverencia, con temor y temblor, y dejar que Él nos sane a través del perdón y la reconciliación. Amén. ¿Por qué? Porque en Jesús no hay condenación. ¿Alguna vez te sientes mal cuando haces las cosas mal? Sí, ¿verdad? Cuando pecamos nos sentimos mal, eso está bien. Ahora, cuando nos sentimos condenados debemos recordar que no es Dios quien nos está condenando. Es Satanás el que nos condena. Es nuestro orgullo el que nos acusa. Pero Dios ni condena ni acusa. Satanás es el acusador de nuestras almas. En cambio, Jesús es nuestro abogado. Es el que nos defiende, el que está intercediendo por nosotros a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos escuchar la voz del Señor. Esa voz que produce urgencia en nuestros corazones y no huir de ella, sino correr hacia los brazos del Señor. Amén. Y vamos a ver la última voz, estamos casi terminando, y esta es tequía, como la primera trompeta, pero es gedolá, es la gran trompeta. Y esta sí que mete miedo. La gran trompeta sí que mete miedo. ¿Sabéis por qué? Porque esto es un sonido claro, potente, de una sola nota, que dura hasta lo que aguanta la respiración. O sea que si veis que si me pongo muy colorado, me hacéis así con el abanico. Esta trompeta, esta gran trompeta, de hecho, Gedol o Gadol en hebreo es gran, ¿vale? Grande. Gadol Adonai es el gran Señor, por ejemplo. Kadosh Agadol, el gran templo de Dios y santo. Entonces, la gran trompeta, esta se reserva para las grandes ocasiones, para anunciar algo sin precedentes, para anunciar eventos trascendentes en la vida de la nación de Israel y también de la Iglesia. Por ejemplo, leemos en Éxodo 19, 17 al 19, lo podéis apuntar, yo lo voy a leer, la entrega de la ley. Dios le da la ley al pueblo a través de Moisés y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte, el monte Sinaí, el monte Horeb. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y fijaros, dice, el sonido de la bocina o el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y si seguimos leyendo, vemos que el pueblo se asusta hasta tal punto que dice, no queremos acercarnos, Moisés, vete tú, porque si nos seguimos escuchando la voz de Dios a través de la trompeta, moriremos. ¿Vale? Voy a intentar que me salga, que nadie se asuste, ¿de acuerdo? Porque además esto simboliza más cosas que veremos a continuación. Ahora multiplícalo por
Bueno, pues este sonido, esto es lo que estaban escuchando, pero multiplicado, o sea, elevado a miles de decibelios, lo que estaban escuchando los israelitas en el monte Sinaí. Y se asustaron, porque discernían que era la voz de Dios que estaba revelando algo nunca antes escuchado. Y lo que Dios estaba revelando era la ley de Moisés, la ley a Moisés para el pueblo, los 10 mandamientos, que resumen los 365 mandamientos. Es decir, todo lo que el hombre necesita saber para vivir en justicia delante de Dios le estaba siendo revelado. Y era la voz del Señor. Pero, por ejemplo, también la vemos esta trompeta en la conquista de Jericó. ¿Os acordáis? En Josué capítulo 6, versículo 5, dice: cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, vemos aquí otro acontecimiento, la primera ciudad de la tierra prometida que es conquistada. Y no tuvieron que pelear. No tuvieron que pelear. ¿Qué nos recuerda esto? Que es el Señor quien pelea nuestras batallas. Pero debemos escuchar la voz de Dios. Debemos dejar que Dios hable, que Dios actúe, que su palabra, que tiene poder para crear, sea la que vaya delante de nosotros y nosotros caminemos tras el Señor, porque dice la palabra del Señor que Él es como poderoso gigante que va abriendo camino delante de su pueblo. Amén. Entonces vemos la caída de las fortalezas. Dios quiere derribar toda fortaleza en nuestras vidas. El Señor quiere derribar toda fortaleza mental, espiritual, emocional que se ha ido levantando a lo largo de los años. Y debemos escuchar esa voz de Dios que quiebra, que derriba, que hace milagros y que lo hace todo nuevo. Amén. Ahora fijaros, esta trompeta también sonará cuando aparezca el Mesías. Cuando Jesús vuelva, escucharemos esta trompeta. Leemos en Mateo 24, 29 en adelante: e inmediatamente después de la tribulación, está profetizando de los tiempos finales. La tribulación de aquellos días dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y fijaros, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que cuando Jesús venga del cielo a establecer su reino, en su segunda venida, se escuchará la trompeta de Dios. Se escuchará la trompeta del Señor. Se escuchará también esta trompeta en la resurrección de los muertos. Cuando los cuerpos de los muertos sean glorificados y asciendan, como leemos en 1 de Tesalonicenses, también ahí se escuchará la trompeta. Cuando nosotros seamos arrebatados después de que los muertos sean resucitados, ahí escucharemos la trompeta. ¿Os imagináis qué maravilloso sería de repente escuchar esa trompeta y que no sea yo? ¿Estamos preparados? Yo sí estoy preparado, ¿eh? Yo me voy ya, tengo el billete comprado hace 30 años. Me voy ya volando, aquí no se me ha perdido nada. Y más, me puedo ir tranquilo, ¿sabéis por qué? Porque mis hijos se vienen conmigo. Y de ahí viene la urgencia, porque muchos tenemos familiares que no están en Cristo. Tenemos primos, tíos, papás, mamás, hijos, gente muy querida que aún no se irían con nosotros. Es un llamado urgente a la iglesia para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, para que oremos, para que intercedamos, para que nuestro testimonio sea tan poderoso que hable más que nuestras palabras. Para que cuando llegue ese momento y suene la trompeta, ninguno tengamos temor, sino que sepamos con certeza de que ha llegado nuestra hora de ir para casa. Amén. Dice en 1 Corintios 15, 51, 52, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, qué bonito, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fijaros cómo sucederá. Jesús vendrá, lo miraremos y al ver el rostro de Jesús seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Cuando suene esa trompeta, seremos transformados. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque para poder entrar en el cielo con este cuerpo no podemos. Así que Jesús nos mirará, le miraremos cara a cara y su mirada nos transformará, nos dará un cuerpo totalmente glorificado para que seamos arrebatados y poder entrar en la morada celestial. Pero cuando suene la trompeta final,
Y leemos un poquito más en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, fijaros, alentaos unos a otros con estas palabras. Animaos unos a otros con estas palabras. Yo sé que la vida en la tierra es muy bonita, pero no se puede comparar con lo que Jesús nos está preparando en el cielo. No se puede comparar. Es incomparable. Debería ser el deseo de todo hijo e hija de Dios, de todo discípulo y discípula de Jesús, el querer estar con Jesús cara a cara. Ahora, que nos suceda también como a Pablo. Dice que estaba en estrecho, ¿verdad? Dice, porque me gustaría estar con Jesús y verle, pero todavía por causa de los que no son salvos, me gustaría quedarme aquí un poquito más de tiempo. No para seguir disfrutando del sancocho y todas esas cosas, que está bien. Pero si tenemos el deseo de quedarnos aquí un poquito más de tiempo, no es para seguir viendo partidos en la tele, ni telenovelas, ni redes sociales. Es porque aún queremos que aquellos que no conocen al Señor tengan la oportunidad de estar con nosotros en el cielo. Pero siempre preparados y alerta, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Es más, dice la palabra que vendrá como un ladrón en la noche, sin avisar. Sin avisar. No esperes a que el Señor te diga, bueno, oye, mañana vengo a por ti, prepárate. No, no, no. Hay que estar preparados todo el tiempo. Hay que vivir en santificación delante del Señor todo el tiempo, porque esa gran trompeta puede sonar en cualquier momento. Y hoy estamos más cerca que nunca. ¿Saben por qué? Porque dice que tendrán que pasar muchas cosas. La ciencia aumentará. Estamos en niveles donde la ciencia va a un ritmo impensable hace 50 años. El pueblo de Dios será devuelto a su tierra y traído de los 4 confines. La nación de Israel está de nuevo. Los planes para la reconstrucción del tercer templo, donde el anticristo se sentará, ya están en marcha. Solamente queda construirlo. Todos los utensilios del templo, los sacerdotes, hasta los animales para el sacrificio, ya están preparados. Está todo ahí. Vemos cómo nación se levanta contra nación. Grandes plagas, epidemias, catástrofes naturales, sufrimiento por todas partes. La maldad, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. O sea, todo lo que el Señor dijo que se iba a cumplir, se va a cumplir. El Evangelio está llegando hasta los 4 confines de la tierra. Nunca antes tantas personas habían escuchado el Evangelio del Señor. Y Jesús dijo que cuando el Evangelio sea predicado a toda criatura, entonces Él vendría. Esto nos recuerda que los días son cortos, quedan pocos. Y son malos. Pero estamos preparados, ¿verdad? Estamos preparados para escuchar esa gran trompeta final que nos llevará a casa. Y ahí estaremos con el Señor toda la eternidad. Como dice Apocalipsis, ahí no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá necesidades. Allá será todo felicidad y gozo eternamente. Amén. Sonará la trompeta justo antes, una vez que nosotros hayamos sido arrebatados, cuando hayan pasado todas estas cosas, cuando el reino de Cristo sea establecido sobre la tierra. Leemos en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta, tocó el shofar desde el cielo, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta increíble trompeta dará inicio al reino milenial de Cristo sobre la tierra. Y después de ese reino milenial, la nueva Jerusalén, nuestra morada definitiva. De hecho, en Apocalipsis 1:10 dice que esta trompeta es comparada con la voz del Señor a la que nada ni nadie puede resistirse. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, un domingo, que era el día que la iglesia se reunía, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, es decir, él escucha una voz, pero entiende lo que esa voz dice. Escucha una trompeta y discierne en el Espíritu lo que la trompeta está diciendo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Es decir, Dios sigue hablando. Y aunque lo haga de una manera simbólica, de una manera que es fácil de reconocer o de recordar, nosotros que tenemos su Espíritu Santo, podemos reconocer esa voz. Cuando Él nos llama a celebrar, cuando Él nos convoca a orar juntos, cuando nos convoca a proclamar su nombre, cuando Él nos llama a estar alerta porque se acerca un peligro, cuando Él nos está llamando al arrepentimiento
y cuando Él sencillamente está a punto de manifestar algo que nunca antes ha hecho. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que estamos viviendo ahora en la gracia, en el nuevo pacto que Jesús preparó y empezó con su muerte en la cruz y su resurrección. Así que, hermanos, hermanas, creo que estamos en un tiempo maravilloso porque estamos en un tiempo de transformación, ¿verdad? El Señor nos está hablando, pero fijaros, hoy hemos visto cómo esa transformación es progresiva, día a día, poquito a poco, paso a paso, confiando en el Señor, esforzándonos, pero sabiendo que llegará un día en que esa transformación será instantánea. Y esa transformación vendrá precedida del sonido de la trompeta, del sonido del shofar. Y el shofar es la voz de Dios que sigue hablando hoy a la humanidad. Ahora, quiero terminar en el principio. ¿Qué hemos leído al principio? Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Tú y yo somos atalayas del Señor. Somos personas normales y corrientes que Dios ha escogido por su amor, por su gracia, por su soberanía, por su misericordia, para darnos salvación, pero también ¿para qué? Para avisar al mundo de la destrucción y el juicio que se avecinan. La iglesia es una atalaya. Pablo define a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la iglesia no puede estar callada. Tú y yo no podemos estar callados. Tenemos la responsabilidad, empezando por nuestra casa, Jerusalén, nuestro entorno más cercano, Judea, un poquito más allá, Samaria, y hasta el final, hasta lo último de la tierra, hasta allá donde el Señor nos envíe, de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Porque estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de advertir a los hombres y mujeres de esta generación, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y que por